Buenas tardes, mi nombre es Oscar Rodríguez, estudiante de la sección 61 en la Cátedra de Derecho Romano 3. En esta ocasión le vengo a hablar de los contratos romanos. Los contratos, definiéndolos, son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones entre los contratantes. Los romanos divulgaron o clasificaron en 6 grandes grupos los contratos. En primer grupo tenemos los contratos verbales, en el segundo los contratos escritos, luego contratos reales, contratos consensuales, los contratos innominados y los cuasicontratos. Los contratos verbales. Los contratos verbales son la forma más antigua de contratar, eran orales, consistía de una pregunta y una respuesta y necesitaba la presencia de las dos partes. Los tipos de contratos verbales era el nexum, donde se ponía de garantía el propio cuerpo, el sponsio, que consistía en una pregunta y una respuesta, la promisio jurata liberti, que era la promesa del esclavo de prestarle servicio a amo luego de ser liberado, la dictio dotis, que era la promesa del pater familia de dotar a la parte de la mujer para el matrimonio, y el stipulatio, que era una especie de sponsio, pero que también se aplicaba en los peregrinos. Los contratos escritos. Los contratos escritos, por supuesto, eran literales y se escribían en un codec o nómina transcripta. Los tipos de contrato escrito tenemos el spensilatio, que era que se colocaba el nombre del deudor en la norma transcripta. La quirógrafa, que era un estilo de pagaré, que solo se firmaba el deudor, pero quedaba en poder del acreedor. Y la síngrefa, que era donde firmaban el deudor y el acreedor. Los contratos reales. Los contratos reales era una entrega de una cosa por otra en una de las partes y consistía o debería consistir en el consentimiento de ambos. Se dividían en mutuo, que era un acuerdo que yo te entregaba una cosa y tú me devolvías otra. El acuerdo real comodato, que era un acuerdo gratuito, que yo te cedía la propiedad. El depósito era que yo te entregaba una cosa o un bien o un dinero para que tú me lo guardaras. O la prenda, que era una especie de garantía, yo te doy un objeto por la deuda que teníamos. Los contratos consensuales. Los contratos consensuales eran contratos que se formaban con el consentimiento de ambas partes. Dentro de los contratos consensuales teníamos la de compraventa, que yo te otorgaba un bien y tú me devolvías el dinero que costaba eso. El arrendamiento, yo te cedí el goce y disfrute de la propiedad y tú me dabas dinero. La sociedad, que era varias personas ponían en común todos los bienes para conformar un negocio. El mandato, que era un encargo de una persona para hacer la gestión por otra, era un contrato de buena fe. Los contratos innominados. Los contratos innominados eran contratos atípicos, no eran objeto de ninguna reglamentación especial y era que se prestaba un servicio y se recibe como pago dinero, cosa u otro servicio. Dentro de los elementos importantes de los contratos innominados, los principios se agrupaban: el doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas. Los tipos de contratos innominados: el contrato estimatorio, que era que yo recibía un objeto, lo vendía y el excedente era para mí, si no lo vendía devolvía el bien. La permuta, que era una especie de trueque, yo te doy una cosa, tú me das otra. El precario, que era un préstamo entre el patrono y el cliente, era muy difícil porque beneficiaba mucho al patrono. La transacción, que era un acuerdo donde se evitaban los litigios, se resolvían antiguos litigios pendientes. Los cuasicontratos eran contratos lícitos que generaban obligaciones pero no tenían consentimiento de las ambas partes por basarse en situaciones no previstas o sobrevenidas. La figura de los contratos cuasicontratos era la negotiorum gestio, que era una persona que se hacía cargo, administraba los bienes de una persona sin tener un mandato. La tutela y la curatela. La tutela era que protegía los derechos de los sujetos con incapacidad de obrar, como menores de edad o mujeres. La curatela es que protegía los bienes de los enfermos mentales y los pródigos y cuidaban por su salud. La comutio incidente, que era una situación no prevista y que al contener esa situación prevista comúnmente se hacían en común todos los bienes. El legado, que el heredero heredaba los bienes, pero también heredaba las deudas. Y la indebiti solutio era que cuando yo creía tener una deuda y la pagaba y no era cierta la deuda, yo tenía derecho a que se me devolviera el dinero.